Buenos días chicos, el día de hoy vamos a utilizar el programa de Medibank. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú Archivo, Nuevo, para crear un lienzo nuevo de 1600 por 1600 en color transparente. Como siguiente paso, voy a escoger el pincel acrílico y lo primero que voy a hacer es en color naranja empezar a dibujar una forma. Vamos a irle dando la forma de una fogata. Bien, esta va a ser nuestra base. ¿De acuerdo? Ahora utilizaré el pincel dedo o borroso. Incluso también pueden utilizar el pincel mancha, pero con el pincel dedo está bien. Vamos a incrementar el tamaño a 138 y bajaremos la opacidad a 54. Y lo que vamos a hacer es empezar a difuminarlo con el pincel dedo. Ahora voy a renombrar mi capa y le voy a poner el nombre de base fogata. Muy bien, ahora voy a crear una nueva capa y esta capa la voy a poner en modo pantalla. Donde dice combinación voy a poner pantalla. Voy a escoger un naranja un poco más claro y en el pincel acrílico de igual manera, y en el pincel acrílico voy a dar ciertos detalles de iluminación sobre el fuego. Por eso es un color más claro, para que se note la diferencia. Bien. Ahora voy a escoger otra vez mi pincel dedo y difuminaré estos nuevos trazos que le acabo de aplicar a mi base. Recuerda que todo lo estamos trabajando sobre la capa 2. Muy bien. Terminaremos de dar los retoques. Listo. A continuación, crearé una tercera capa. Esta tercera capa voy a utilizar el color azul, un azul claro, bajaré un poco la opacidad y utilizaré mi pincel acrílico. Bajaré la opacidad del 7% y voy a aplicar unos pequeños detalles solamente en diferentes direcciones de mi fuego. Y aplico ahora el pincel dedo para difuminarlos. A continuación voy a renombrar la capa 2 con el nombre de naranja. Y la capa 3 el nombre de azul. Ahora crearé una cuarta capa a la cual le voy a poner el nombre de amarillo. Seleccionaré el color amarillo
y con mi pincel acrílico empezaré a aplicar detalles sobre mi fuego. No importa que se salga un poco, esa es la idea. Continuamos aplicando los detalles. Muy bien. Y ahora voy a utilizar mi pincel dedo con una opacidad del 64% y voy a empezar a difuminar. Muy bien. Ahora ya tengo mis 4 capas que forman mi fogata. Las voy a apagar y a continuación seleccionaré la herramienta degradado, color negro y un color azul oscuro. Muy bien. Ahora voy a aplicar mi degradado en una nueva capa, que sería mi capa 5, a la cual le voy a poner el nombre de fondo paisaje. Voy a aplicar mi degradado a manera de que lo negro quede abajo y el azul oscuro quede arriba. Ahora voy a crear una nueva capa, mi capa 6, y le voy a poner el nombre de luna. Voy a apagar mi capa de fondo de paisaje, me voy a ir a la herramienta forma geométrica, círculo, y voy a trazar en una esquina un círculo, que la mayoría de mi círculo debe de quedar afuera, a manera de que solamente un pedacito de mi círculo, aproximadamente un cuarto, quede dentro de mi lienzo. Ahora trazaré mi círculo utilizando un color gris con el pincel acrílico y ya he trazado mi círculo con el pincel, el relleno de mi círculo en un color gris claro. Voy a disminuir la opacidad y lo voy a rellenar un poco más. Aplicaré un poco de color amarillo, un poco de color blanco, dedo, lo voy a difuminar. Si te das cuenta, si prendo el fondo, así es como se ve. Ahora con dedo voy a empezar a mezclarlo a manera de que dé el efecto deseado. Aquí tú puedes variar cómo quieres que se vea tu luna, ¿de acuerdo? Ahora con la herramienta mover voy a acomodar mi luna. Recuerda que también puedes aplicar la transformación para modificar tu círculo y acomodarlo a como tú lo creas conveniente. Bien, como siguiente paso voy a crear una nueva capa, mi capa 7, y le voy a poner el nombre de estrellas. Para las estrellas voy a utilizar el pincel
acrílico en color blanco, con el pincel acrílico en tamaño del pincel en 15 y opacidad 68%, voy a dibujar unos pequeños puntos, los cuales van a ser mis estrellas. A continuación, seleccionaré mi pincel dedo y con la opacidad del 18% voy a dar clic sobre ellos y a moverlo muy ligeramente. La idea es que se vean un poco borrosos. Bien, ahora crearé otra capa que será la capa 8 y le pondré el nombre de cerro. Seleccionaré mi pincel acrílico en un color café, que recuerda que está por los naranjas. El tamaño va a ser en 113 y la opacidad la dejamos en 68%. Empiezo a dibujar la orilla de mis cerros y a darle la forma de los cerros. Bien. Muy bien. Y aquí están mis cerros. La capa de los cerros en combinación le voy a poner multiplicación para que se pongan oscuros. Muy bien, ahora voy a encender mis capas amarillo, azul, naranja y base fogata. Ahora, apretando la tecla control y sin soltarla, voy a dar clic amarillo, azul, naranja y base fogata. Después de que las seleccioné, voy a dar clic derecho sobre ellas y voy a escoger la opción juntar en una carpeta. En la carpeta que me aparece la renombraré con el nombre de fuego, fogata. Esa carpeta le voy a dar clic y la voy a arrastrar hasta arriba de la capa cerro y este será el resultado. Ahora voy a disminuir la opacidad de la capa amarillo. Con control T modificaré el tamaño de mi fogata. Recuerda dar clic primero en la carpeta fogata para que se aplique la transformación en todas las capas que estén dentro de esa carpeta. Ya que tengo el tamaño deseado, aprieto la tecla Enter. Muy bien. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva capa, la capa 10. En la capa 10 me voy a ir al pincel acrílico, color café y voy a dibujar los troncos que van hacia la fogata. Bien, ahora la capa 10 la voy a renombrar con el nombre de maderos. La capa de maderos voy a dar clic sin soltarla y la voy a arrastrar hasta abajo de base fogata. Muy bien, este sería el resultado. Ahora, en la capa amarillo, voy a dar clic en la capa amarillo y voy a crear una nueva capa que será mi capa 11. Escogeré un color amarillo claro, incrementaré el tamaño de mi pincel a 219 y el opacidad a 9%. Voy a pintar alrededor de mi fogata y esta capa la voy a poner en combinación de brillo y voy a bajar la opacidad al 16%.
A continuación, voy a pintar alrededor de la fogata dando varias pasadas con blanco y ahora será con el color amarillo. El chiste es dar la idea de que la fogata está iluminando el piso a su alrededor. Ahora nombraré mi capa 11 con el nombre de luz. Listo chicos, y espero sus trabajos en el correo, no se les olvide enviarlo. Nos vemos chicos, hasta luego.